Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta mañana lo vamos a ver ahí. Y vamos a ver hoy la parábola del buen samaritano. Recuerda que estamos hablando de las parábolas. Y también te doy la advertencia de cada vez que hablamos de las parábolas, porque tienen la particularidad de hacerte sentir que lo que se dice se está diciendo por ti. Las parábolas son mensajes muy simples, muy sencillos, pero muy profundos. Son las cosas más complejas del cielo, pero obviamente habladas con la sencillez de las palabras de nuestro Señor Jesús. Así que muchas veces pensamos que no son tan importantes porque son demasiado sencillas, pero son sencillas porque las habló nuestro Señor Jesucristo con su gran sabiduría, y lo más inalcanzable del cielo lo puso a tu alcance a través de su explicación, de su sabiduría. De esta manera te expresaba lo más complejo del cielo con las palabras más sencillas. Así que no te confundas. Las parábolas son lo más incomprensible del cielo, pero expresado a través de la sabiduría y la sencillez de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que cada vez que Jesús habló alguna de estas parábolas, la gente alrededor dijo: no, lo está diciendo por mí, y se enojaron con Jesús. Y algunos religiosos le decían: ¿lo dices por nosotros? A veces le decía él: sí, por ustedes. Pero en ocasiones les decía: yo solo conté la historia. Sí, lo mismo te digo ahora. En esta ocasión tu servidor solo es el cartero. Amén. No te enojes. Y si te enojas es porque la palabra tocó tu corazón. Pueden suceder alguna de estas cosas. O te enojas y dices: eso fue contra mí, aunque diga lo que diga, fue contra mí. O bien puedes decir: Dios me habló a mí y no me queda ninguna duda, haré un cambio, transformaré mi corazón. Amén. El que va a decidir eres tú. Amén. Cada uno de nosotros decidiremos. Y en un momento más tendremos ahí el tema nuevamente, el buen samaritano, y lo basaremos en el pasaje que está en Lucas 10, a partir del verso 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Acuérdense que debemos leer audiblemente. La palabra no fue creada, no fue dada para leerse mentalmente. No produce el mismo efecto ni el mismo fruto en tu espíritu. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. ¿Para qué lo dijo? Para probarle. Maestro. Sí, nada más para que te des una idea. Quería probarle, pero sin embargo le llama maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino
vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona decir: nunca pensé que me fuera a pasar a mí? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? Personas que tuvieron un accidente, una enfermedad o alguna circunstancia negativa y en algún momento usaron la expresión: nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Aquella persona que pierde un hijo, que es asaltada violentamente, generalmente menciona las palabras: nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Generalmente todas las personas vivimos de esa manera, pensando que las cosas terribles de la vida solo le pueden pasar a otras personas, pero jamás a nosotros. Y la verdad, hermano, es bueno vivir de esa manera, porque si vives pensando que lo malo te puede suceder a ti, terminas abriendo una puerta al enemigo para que te suceda aquello que temes. Mira, por favor, recuerda Job 3:25. Dice la palabra de Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Aquello que temes es lo que te puede suceder. Te voy a pedir que no te distraigas, por favor, que pongas atención, porque Dios quiere hablarnos a todos en esta noche. Amén. Y no se trata solo de tu distracción, sino que siempre distraes a alguien más. Entonces, no lo hagas por ti, hazlo también por el hermano, para que el hermano reciba la palabra de Dios. Tal vez tú dices: no, yo sí entiendo, puedo platicar y escuchar al mismo tiempo. Créanme, yo sé que algunos tienen esa capacidad. Di clases, atendí jóvenes y sé que algunos de ellos pueden escuchar 20 cosas al momento, y les preguntas: ¿qué dije? Y te lo dicen literalmente. Pero no todos tienen esa capacidad, así que no te me distraigas, por favor. Vayamos a Proverbios 1:26 en adelante. También yo me reiré en vuestra calamidad, esto lo está hablando Dios, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Así que tú mismo provocas que te sucedan algunas cosas malas de acuerdo a los temores que tienes. Dime cuál es tu miedo más grande y te voy a decir qué es lo que va a suceder en tu futuro. Y no por espíritu de adivinación, sino simplemente por una regla espiritual. Lo que temes te sucede. Por eso Dios lo primero que hizo cuando te salvó fue cambiar tu espíritu. Y dice 2 de Timoteo 1:7 que el espíritu nuevo que puso en ti no fue un espíritu de cobardía, de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nadie de nosotros podemos decir: Dios, es que yo no puedo amar a esa persona, porque tu espíritu es un espíritu de amor. Nadie puede decir: no, es que yo no puedo, yo no siento tener la capacidad, porque Dios te dio un espíritu de poder. Nadie puede decir: es que no, me gana, esto sí me gana, no puedo, porque Dios te dio un espíritu de dominio propio. Amén. Dios te dio un espíritu de poder para vencer al diablo, de amor para vencer al mundo y de dominio propio para vencer la carne. Ahora, todos esperamos que las cosas malas que se oyen alrededor de nosotros le sucedan a otros, pero no a nosotros. Miramos las cosas malas como si solamente estuvieran fuera de nuestras vidas y no nos fueran a suceder nunca más. Como que a veces nos encontramos viendo la vida como desde afuera, como que la maldad está en otro lado, en otro mundo, como que si fuéramos espectadores, donde solamente al que puede cornear el toro es al que está toreándolo, ¿verdad? Pero jamás a nosotros que estamos de espectadores. Así que nos pueden suceder cosas malas, pero nada tan grave como lo que le está sucediendo a esta persona que nos relata la parábola.
Si en algún momento tuvieras que participar dentro de este relato, tú serías una de las personas que ayudaría a esta persona que cayó en desgracia. Tendemos a pensar que nosotros no somos los que necesitamos ayuda, que es otra persona la que realmente necesita ayuda, que nosotros no necesitamos tanta ayuda. Pensamos que somos tan buenos, tan santos, que merecemos el bien y que a los demás les puede ir como les está yendo, pero que a nosotros no. A nosotros no nos irá mal. Tenemos la idea de que como estamos bien delante de Dios, nunca nos veremos en esas situaciones y nunca necesitaremos ayuda. Así que necesitar ayuda es como aceptar que nos pase algo trágico a nosotros. Así que esta idea nos hace pensar que nosotros pudiéramos ser el buen samaritano, pero jamás podríamos ser el hombre asaltado, el hombre herido. Podemos pensar en ser el sacerdote o el levita o el samaritano, pero nunca en el hombre herido. Cada vez que hemos leído esta parábola, pensamos que podemos incluso ser el buen samaritano, sin darnos cuenta de que la persona herida de todas estas es la que menos ayuda necesita. Y que, aunque está gravemente herido, sus heridas pueden sanar naturalmente. Jesús relata esta parábola para mostrarle a la gente creyente, religiosa del tiempo, de ese tiempo de Jesús, sobre todo los judíos, que quienes realmente necesitaban ayuda de urgencia eran ellos mismos. Jesús les está diciendo: señores, ustedes piensan que el que necesita ayuda es este hombre herido, pero la realidad de todo el relato es que todos ustedes necesitan ayuda. Podrías pensar en un sacerdote, en un hombre de Dios que sirve a Dios, pero que no ayude a un hombre herido, a un hombre en desgracia. ¿Cómo puede alguien ministrar a los hombres y ministrar a Dios si manifiesta desprecio y falta de humanidad por las personas? ¿Qué era lo que había en el corazón de este sacerdote verdaderamente? Hay un problema en el interior de él. Necesita una transformación en su alma, en su espíritu. Pero él pensaba que él no necesitaba ayuda, que quien necesitaba ayuda era el hombre herido. Pasó un levita también. Ese también mostró su falta de amor, su falta de compasión, y al ver a este hombre pasó de largo, no lo volteó ni a ver. Viéndolo, dice, lo vio, pero entonces hizo como que no lo veía y pasó de largo. Este hombre también necesita ayuda de urgencia. Su corazón es duro como una roca, y lo peor de todo es que el levita ni siquiera se da cuenta de la gravedad de su interior, del corazón. No sabe que él también necesita ayuda. Llegamos a pensar incluso que nosotros sí seríamos el buen samaritano, pero la realidad es que también nosotros hemos endurecido el corazón. Hemos llegado a pensar que nosotros no necesitamos ayuda, que otros necesitan ayuda, pero nosotros no. La realidad, hermano, es que esta parábola nos muestra que ningún ser humano puede ser el buen samaritano. Ninguno. Esta parábola la diseñó el Señor Jesús para responderle al intérprete de la ley sobre su pregunta acerca de quién era su prójimo. El intérprete de la ley preguntó: ¿quién es mi prójimo? Es decir, yo soy tan bueno, estoy tan bien delante de Dios, que Jesús, la verdad es que no sé a quién me toca ayudar. Y Jesús le muestra a través de esta parábola es: muchacho, ni siquiera te das cuenta que el que necesita ayuda eres tú. Estás tan metido en tu religiosidad, estás tan creyente de tu justicia, que piensas que otros pueden necesitar, pero tú no. No te das cuenta que tú eres el que está herido, que tú eres el que está dañado, que tú eres el que está mal. Tú eres el que necesita de misericordia. Es lo que Jesús está diciendo. Muchas veces, como cristianos, preguntamos:
fulano, ¿quién está en pecado? Fulano de tal, cuando eres tú el que está en pecado. Preguntas quién es el que está herido, cuando eres tú el que estás herido. Preguntas quién es el que está arruinado, cuando eres tú el que está arruinado. Recordé este pasaje mientras estábamos en la adoración, así que no lo tenemos en la pantalla, pero si lo podemos buscar, por favor, Apocalipsis 3:17, dice la palabra de Dios. Esto Dios, que el Señor Jesús se lo dijo a una iglesia. Apocalipsis 3:17, por favor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces piensas que alguien en la iglesia necesita ayuda. Fulano de tal anda mal, pero es que él necesita ayuda. Cuando quien realmente necesita ayuda eres tú. Jesús está buscando sacar al intérprete de la ley de un mal entendimiento acerca de lo que es la vida verdadera. Ese intérprete de la ley es un religioso clásico de su tiempo que le encanta interpretar la palabra de Dios. ¿A cuántos nos encanta interpretar la palabra de Dios? Nos gusta, nos fascina. Pero a la hora de obedecer la palabra que interpretamos es donde tenemos problemas. La interpretamos muy bien. Nos han aplaudido por la interpretación, bárbaro, qué manera de interpretarlo. Pero a la hora de hacerlo, entonces nos quedamos cortos. Este hombre que está con Jesús es un intérprete de la ley. Es alguien a quien todos dicen qué manera de interpretar la palabra. Incluso interpreta la ley. Jesús le pregunta, ¿qué lees en la ley? Y la interpreta exactamente igual a la forma en que la interpreta el Señor Jesús. 10 mandamientos los reduce a 2. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, wow, qué manera de interpretarlo. Es correcto, lo que dijiste es verdad. Nadie lo había hecho hasta que Jesús lo dijo. Y este es el segundo hombre que interpreta la palabra exactamente igual de la manera en que Jesús lo está interpretando. Y Jesús le dice, muy bueno, lo que interpretaste es correcto. Haz esto y vivirás. No le dijo créelo, le dijo hazlo. Gracias a Dios, Dios nos ha dado muy buena palabra en la iglesia. La interpretamos como iglesia muy bien. Pero ¿cómo andamos en el hacer? Jesús dijo, haz esto y vivirás. No le dijo créelo, no le dijo no, ya porque la interpretaste bien ya vivirás. Ahora hazlo, qué bueno, ya tienes la mitad del camino andado, ya la interpretaste correctamente. Haz esto y vivirás. Mira, en Lucas 10:25 él pregunta, por favor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero para probarle, eso habla de que puedes interpretar muy bien la palabra, pero tu corazón puede estar dañado. Este hombre interpretaba perfectamente la ley. Le da una interpretación y Jesús nunca le dice, bueno, te faltó algo. No, le dice, qué bueno, muy bueno lo que interpretaste. Pero en su corazón lo hizo para probarle. Y todavía le dice, maestro, hablando de la hipocresía que hay en su corazón, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. No quiere intimar con Jesús, no quiere estar cerca de él, solo quiere probarle. Quiere demostrar que la manera en que él interpreta la ley es la mejor. Te voy a ganar, Jesús. Te voy a demostrar que no eres tan bueno como crees. O sea, está probando a Dios. Lo vemos que él piensa en su corazón que él tiene todo lo necesario para para heredar el reino de Dios, y que él está en condiciones de ayudar, de amar, de proteger a otros. Pero él no sabe que precisamente por lo que hay en su corazón, el que necesita ayuda es él. Por eso le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, Señor, yo que estoy tan bien, yo que soy tan bueno, que interpreto la palabra muy bien, ¿a quién me toca ayudar? O sea, porque ni modo que me necesite yo ayuda espiritualmente. O sea, si yo soy el intérprete de la ley, yo digo la palabra, me invitan a predicar a varios lugares, o sea, yo no necesito ayuda.
O sea, ¿a quién me toca ayudar, señora? ¿Con quién te echo la mano para ayudar? Verso 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? La Nueva Traducción Viviente dice: el hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como tratando de mostrar que él no necesita ayuda porque él está bien, interpreta bien la ley. Pero habrá alguien que sí necesite ayuda. Señor, ¿quién es mi prójimo? Porque yo no necesito ayuda y mi prójimo sí la va a necesitar. Jesús le está respondiendo con la parábola: estás tan mal que ni siquiera te das cuenta que el que necesita ayuda eres tú. Tu corazón está tan desviado que no sabes que eres tú el que necesitas misericordia. Esa es la esencia de la parábola del buen samaritano. Déjame explicártelo con más detalle. Primero que nada, la parábola va dirigida a un hombre que cree que no necesita nada de Dios porque él solo se lo ha ganado todo. Jesús toma a un hombre herido, golpeado, despojado, malherido, como representante de toda la humanidad, de todos los seres humanos, de hombres y mujeres. Este hombre asaltado representa a cada uno de los presentes. Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No estaba muerto, pero lo dejaron medio muerto. Eso significa descender de Jerusalén, la ciudad de paz, a la ciudad de Jericó, la ciudad que ya no debería de existir. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, la primera ciudad que cayó fue Jericó. Y Dios a través de Josué da una promesa acerca de esta ciudad en Josué 6:26. Mira, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahvé el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. O sea, es una ciudad de maldición. Pero el hombre viene descendiendo, descendía, nos dice Lucas 10:30. Esto habla de la humanidad. Cómo va descendiendo desde el jardín del Edén hasta la ciudad de maldición, hasta la caída completa. Esta persona es una persona que viene de la ciudad de paz y que se traslada a la ciudad de maldición. En mayor o menor grado, todos hemos comenzado a decaer desde Adán. Lo que la palabra nos está diciendo es que Darwin decía: nosotros provenimos del mono. Pero Jesús lo que está diciendo: no, señores, ustedes van al mono. Hombres que están, en vez de estar evolucionando, van para atrás, se están animalizando, están descendiendo, van en caída libre. El alma se fue degradando poco a poco. Por eso la maldad empieza a aumentarse. Por eso es que el amor se está acabando, porque se está degradando el alma. El alma empezó a degradarse desde el inicio. Una persona que peca es una persona que jamás volverá a ser el mismo en su alma. Será perdonado, incluso llegará a ser salvo, pero su alma jamás volverá a ser la misma. ¿Sí? Así que el alma empezó a degradarse desde el inicio. Esto es lo que puso a la humanidad en la posibilidad de ser lastimada, de ser herida. Porque no se trata de solamente la mordida a un fruto, sino cómo la maldad se metió en el corazón del hombre, en el interior de las personas, y lo fue degradando y degradando en un descenso poco a poco, gradual. Así que cada persona se va modificando en su alma después de cada pecado. Pero pido perdón, pastor, sí, y Dios te perdona, pero tu alma jamás vuelve a ser la misma. Se ha degradado. Puede ser perdonada, puede ser limpiada, pero jamás volverá a ser
la misma, se modificó. De esa misma manera, este hombre que va descendiendo de Jerusalén a Jericó te representa a ti, representa al ser humano, de la ciudad de paz a la ciudad sin Dios. Este hombre, intérprete de la ley, seguramente era una persona decente, honesta, limpia, con buen testimonio, entre comillas, ante los ojos de los demás. La gente lo veía muy bien, como una buena persona, pero nadie lo conoce por dentro más que Jesús. Jesús sabe muy bien quién es, y Jesús sí sabe por qué se levantó, para probarle. Es una buena persona, pero solo en apariencia, como en otras iglesias, ¿verdad? Donde va gente que es buena por fuera, pero no sabemos cómo están por dentro. Gracias a Dios que a Rema no viene ese tipo de personas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sí, qué bueno que no vienen. Ahora, por eso Jesús le está relatando la parábola, para que él se dé cuenta de cómo está realmente. Porque es una buena persona, pero solo en apariencia. Porque vino para probar a Jesús, para tentar al Señor. Imagínate, alguien que quiere probar a Dios, que quiere tentar a Dios, ¿no es un verdadero diablo? ¿Un opositor? No era un hombre caído en lo externo, porque su conducta era decente, pero era un hombre caído en su interior. ¿Te has dado cuenta que los niños se caen rápidamente? Y que los adultos se caen en cámara lenta. No sé si se han dado cuenta. De verdad, los niños cuando van a darle vuelta a la cuna, se asoman por la cuna y se dan vuelta y caen. Y rápido el asunto. Luego hasta caen con el cuello torcido, pero ellos se levantan como si nada. En cambio los adultos no. Los adultos empiezan y van y hasta después de rato se caen. El día antier estaba checando uno de los tinacos y bajándome que se ladea la escalera y me quedé colgando de un brazo. Digo, tal vez tú puedes con tu brazo, pero yo no estoy acostumbrado a eso. Mi peso en un brazo, nadie se ría, pero de verdad me sigue doliendo la muñeca, no tienes idea. Y me alcancé a agarrar con el otro brazo de la parte de arriba de la azotea, y con los pies agarré la escalera. Y ahí estoy jalando la escalera porque no había nadie, estaba solo. Jalando la escalera, o sea, cayéndome en cámara lenta. O sea, y luego por fin la pude atraer como pude, recargué y se fue para el otro lado y la alcancé del otro lado. Y ahí estoy, por fin pude apoyarme, equilibrar y gloria a Dios pude bajar, bendito sea el Señor. Pero todo en cámara lenta. Espiritualmente pasa lo mismo. Los niños espirituales se caen y vienen corriendo: Señor, perdóname, me caí, no hice bien. Pero los hombres adultos espiritualmente se caen en cámara lenta, ni cuenta se dan que se están cayendo. Ahí van poco a poco. ¿Sí? Los viejos en la fe no se dan cuenta cuando caen. Se van yendo como en cámara lenta también. Van descendiendo poco a poco. Y cuando menos lo piensan, su corazón está endurecido. Porque se fueron cayendo poco a poco. No practicando cosas pecaminosas, pero se van volviendo religiosos, condenatorios en su corazón, juzgando a los demás y diciendo: ¿viste cómo cayó? Qué hipócrita, cómo iba a la iglesia así. ¿Viste lo que hizo? ¿Supiste lo que le pasó? ¿Supiste lo que provocó? ¿Supiste? ¿Cómo es posible? Y no se dan cuenta que ellos también se están cayendo, pero lentamente. Este hombre viene descendiendo también, como este que fue atacado por ladrones. También este hombre, intérprete de la ley, no se había dado cuenta que él también había ido cayendo poco a poco. Él juzgaba de acuerdo al corazón que iba teniendo, y él a sus propios ojos era bueno y los demás eran malos. Hay gente que de repente no sabe quién es el prójimo. Empiezan a endurecerse, cayendo poco a poco. Como veíamos hace 8 días cuando hablamos del hijo pródigo. Cuando alguien dice: yo no le llamo hermano porque para mí ese no es hermano. ¿Sí?
Como el hijo mayor, ¿te acuerdas que hablamos de que el hijo pródigo, hay dos hijos pródigos, nada más que uno se fue y el otro se quedó en casa, pero los dos están lejos de Dios? Y cuando el hermano mayor, el pródigo que se quedó en casa, se enteró que había regresado el hermano, le dice al padre: tu hijo que desperdició tus bienes, como diciendo, yo no lo voy a llamar a hermano porque para mí no es mi hermano. No te diste cuenta, pero tú también ya empezaste a caer poco a poco. El hermano mayor, porque estaba en la casa, pensó que él no había caído, pero estaba tan caído como el hermano que se había ido. Así que de repente, hermano, llegamos a pensar, pues ¿quién es nuestro prójimo? Solo los que son tan justos como nosotros, los que oran tanto como nosotros, los que leen la Biblia tanto como nosotros. Ellos son mi prójimo. Y los caídos no, esos no son. Por eso él pregunta: ¿y quién es mi prójimo, Señor? ¿Verdad que nada más los justos? Tratando como diciéndole a Jesús, porque tú te juntas con prostitutas y te juntas con gente despreciable, esos no pueden ser mi prójimo, ¿verdad, Jesús? Y Jesús por eso le cuenta la historia. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz, no dice cree, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿A quién se le olvida cuando se cae? A nadie, a menos que la caída haya sido lentamente, poco a poco, imperceptible. Lucas 10:30 nos dice acerca de este hombre: un hombre que descendía, no dice descendió, descendía poco a poco. Se estaba refiriendo al mismo intérprete de la ley, el cual fue descendiendo poco a poco, que no se daba cuenta del estado de su corazón. No se daba cuenta que había pasado ya de Jerusalén y que iba hacia la ciudad de maldición, que es Jericó. Era creyente, conocía las escrituras. Y dice la palabra: y cayó en manos de ladrones. La humanidad entera cayó en manos de ladrones. La serpiente mordió al hombre, cayó en pecado. Vino la enfermedad, lo alcanzó la escasez y robaron la vida abundante. De esta manera la humanidad cayó en manos de ladrones. Dios no había diseñado el mundo para que hubiera enfermedad, dolor, tristeza, angustia, escasez, hambre, destrucción. Dios diseñó el mundo perfecto, pero el problema fue que el mundo cayó en manos de ladrones. Y entró el pecado, y el pecado se aprovechó. Entró en tus miembros, produjo todo el deseo de pecar. Y cuando lo hiciste, te acusó, te condenó, te mató. Fíjate, Romanos 7:11 dice esto también: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley provocó que fueras considerado culpable y eso te condenó a muerte. Primero produjo en ti todo el deseo de hacer lo que el mandamiento decía que no deberías de hacer. Todo ladrón, hermano, tiene como propósito dar muerte al ser humano, y el pecado terminó dañándote en tu interior. Como hace algunos años, cuando los niños sí jugaban de verdad. Ahora solo ejercitan los dedos pulgares, va, frente a una pantalla. Pero en el tiempo en donde sí jugábamos, que íbamos a la tierra y ahí jugábamos canicas, todo tenía que ver con tierra, trompo, canicas, rayuelita, todo tenía que ver con tierra. ¿Alguien se acuerda de esos tiempos? Gloriosos tiempos, si no fuera porque también eso trajo como consecuencia una enfermedad que traía lombrices por estar jugando con la tierra. Sí, hoy en día ya no se da tanto, pero en nuestros tiempos todo mundo tenía que estar constantemente yendo al médico por problemas de lombrices. Tú lo veías gordito al niño, pero era el lombrizón que traía adentro. Lo mismo pasó con el ser humano. Se veía muy bien por fuera, pero el problema lo traía adentro. Por eso la gente no podía ser santa, por eso la gente no podía portarse bien.
Fueron ladrones que te robaron la vida abundante. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:30, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Este hombre fue asaltado por ladrones. Representa a la humanidad. La humanidad quedó despojada. Le robaron la vida abundante que Dios le había dado, que el hombre traía consigo. Déjame preguntarte, ¿crees que tu vida es todo lo que debería de ser? ¿Estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas? ¿Te conduces de la vida de la manera que deberías de conducirte? ¿Estás disfrutando de lo que deberías de disfrutar? ¿Realmente tu vida es lo que Dios diseñó para ti? Aún la religión se convirtió en un ladrón más, que te dijo, esa es la voluntad de Dios para ti, te aguantas. Porque Dios sabe por qué quiso que fueras pobre. Dios sabe por qué quiso que fueras enfermo. Dios sabe por qué quiso que vivieras en angustia. Dios sabe por qué. Esa es tu cruz. Y te dijo, confórmate. Ahora, ¿es real eso, hermano? ¿O tendrá Dios para ti una vida de mayor calidad? Tienes que preguntártelo. Pero este hombre no solo fue despojado, sino también fue herido. Es la humanidad que fue herida. Se llenó de complejos, de traumas que condicionaron su comportamiento, y de repente no se daban cuenta por qué reaccionaban como reaccionan. Como algunos de los presentes se preguntan, ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono de la manera que reacciono? Y el problema es que estás herido, estás lastimado. Peleas y no sabes por qué peleas. Matrimonios que discuten y no saben ni por qué discuten, porque el problema es que están heridos. Y un herido solo puede herir. Te lo he dicho varias veces. Dame $1,000,000. Si lo tienes dirás, ¿por qué? Pero de todas maneras, lo más seguro es que me digas, no lo tengo. Tal vez lo tengas. Qué bueno, gloria a Dios. Pero la mayoría no lo tiene. No me lo puede dar. Porque solo puedes dar lo que tienes. Y si solo tienes heridas, solo darás heridas. Así que deberías de analizar tu corazón. ¿Por qué estás peleando? Porque internamente estás herido, estás dañado y solo puedes herir. La humanidad pelea todos contra todos. Donde hay humanos hay pleitos. Lleva a un grupo de personas y ponlos a vivir ahí. El primer día se saludan, buenos días, buenas tardes, vecino, ¿cómo está? Pero déjalos un ratito más y verás cómo van a empezar a pelear. La humanidad es así porque está herida, está dañada. Y dice la palabra, y le dejaron medio muerto. Porque una vez que al ser humano se le robó la vida abundante, la vida de Dios, la vida que Dios le había dado, empezó a morir. A esto es a lo que se le llama muerte incipiente. Es decir, empieza a envejecer, empieza a enfermar. Desde el vientre de su madre, el ser humano está peleando contra la muerte, resistiendo la muerte. Y conforme pasa el tiempo, si se descuida es peor. Qué fácil se enferma el cuerpo. Qué fácil es matar un cuerpo. ¿Has oído de gente que nada más se metió a bañar, se resbaló y cayó y se mató? Qué fácil es dañar un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte está cerca. Implica que la muerte está cerca. Encontramos también que tu alma está muriendo. El alma de las personas también se está muriendo. La dejaron medio muerta. Sentimientos dañados, voluntad dañada, mente desubicada. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que está medio muerta. Tu espíritu, el espíritu también sufrió muerte cuando pecó. Porque los sentidos de la conciencia se nublaron. La conciencia está en el espíritu. Y aunque tienes conciencia, si no fuera por la palabra de Dios, tu conciencia estaría como en tinieblas. Dejaron al hombre medio muerto, al ser humano. Si nadie lo atendía, el ser humano moriría. La humanidad está casi muerta y no se da cuenta. La dejaron media muerta. ¿Has sabido de gente que sufrió un accidente, le pasó algo y aparentemente resistió, vivió, y al poco tiempo, meses después, incluso años, murió a consecuencia de aquel golpe, de aquella herida que se produjo? El ejemplo que se me viene a la mente es de este marchista, medallista olímpico, que se llama Noé Hernández. No sé si el apellido es correcto.
Le dieron un balazo en la sien y vivió 15 días vivo y después murió. Lo mismo le pasó a la humanidad. La dejaron medio muerta y como todavía siguió viviendo, piensa que está viva y no se da cuenta del daño que trae. Jesús está diciendo que la muerte entró en la humanidad y a pesar de eso la humanidad siguió viviendo. Y que solo era cuestión de tiempo para ver cómo iban cayendo muertos uno tras otro. Por el pecado, por la maldad. Jesús está hablando de toda la humanidad. Verso 31, Jesús continúa diciendo: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote nos habla de ritualismo indiferente, de religiosidad. Era la religión misma. Descendió por el mismo camino, lo cual nos habla de que ese problema le pudo haber pasado a él, de que él pudo haber sido el asaltado. Pero ni cuenta se dio el sacerdote. ¿Qué es lo que hace que tú seas diferente? ¿Qué es lo que hace que tú no estés en esa condición? Que a ti no te pase nada malo. La pura bendita gracia de Dios. Nada más. Jesús hace referencia a este hombre que no entiende que lo que le pasó al otro le pudo haber pasado a él. Religiosos que somos buenos para decir ¿cómo es posible que haya hecho eso? Y no entendemos que vamos por el mismo camino que el hermano y que nos pudo haber pasado también a nosotros. ¿Has visto gente así? Que solo juzga al otro y dice pues por algo le pasó, por malo, por no ser sincero con el Señor, y no entiende que él también va por el mismo camino y que también le pudo haber pasado a él. Y dice el verso 31, y viéndole pasó de largo, no hizo nada por él. Recordemos, era el sacerdote, tenía que llegar impecable al templo. Probablemente como estaba ensangrentado, dijo no me va a manchar, me va a contaminar. ¿Y qué va a decir mi Dios? ¿Cómo llegar manchado al templo? No. Tal vez pensó, ¿y qué tal si ya está muerto? Soy sacerdote y no me es permitido tocar muerto. Por eso lo dejó ahí tirado. Era el médico del pueblo. Te he explicado que los sacerdotes eran los médicos. Cuando una persona sanaba de lepra, tenía que venir con el sacerdote, el cual, como tenía conocimientos médicos, lo revisaba y podía juzgar si estaba sano o no esa persona. Era médico y pasa de largo. ¿Qué médico es aquel que no sana a nadie? ¿Qué médico es aquel que no le importa un herido? Era sacerdote, tenía la responsabilidad de llevar a la gente a Dios, un mediador entre Dios y el hombre. Ahora, ¿qué tipo de sacerdote es aquel que pasa de largo ante una persona herida? Imagínatelo, ser fervoroso en sus rituales, apasionado con lo que hacía. Señor, te lo ofrezco con todo el corazón, pero tener el alma fría, el alma muerta. Es terrible que como creyentes podamos tener una pasión religiosa, reunirnos en la iglesia, conservar todos los ritos del cristianismo, pero no tener amor por los hermanos, no tener amor por el prójimo. Eso es grave, eso es delicado. Jesús estaba diciendo, Israel tuvo 1500 años para compartir la palabra de Dios con el mundo, pero no quisieron ayudar a nadie. ¿Sabes qué hicieron los judíos? Dijeron, no nos juntamos con los gentiles porque están inmundos. Nosotros somos los santos, nos quedaremos la palabra de Dios nosotros. ¿Has visto gente que de repente siente que está tan bien delante de Dios y no se junta con los inmundos, con aquellos que han caído, con aquellos que de repente se les salió una mala palabra y dicen, ¿cómo es posible siendo que es cristiano? Lo mismo estaba pasando. Jesús les dice, la humanidad estaba herida, estaba medio muerta, y ustedes teniendo la ley, teniendo la palabra de Dios, la presencia del Señor, los rituales, las promesas, no quisieron ayudarlos, no hicieron nada por ellos. No le dieron salvación a nadie, sino que dijeron,
son unos inmundos, no debemos tocarlos, que ellos vean cómo le hacen. Así que Jesús le está diciendo al intérprete de la ley: tú no has hecho nada por nadie y te crees muy santo y te crees muy justo. ¿Sabes cuándo es cuando una persona aprende a valorarte, aprende a respetarte? Hermanos líderes, aprendan esto. ¿Sabes cuándo te va a respetar aquellos que están bajo tu ministerio? Cuando los ames bajo cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Cuando ellos estén caídos, cuando hayan pecado, y en vez de escandalizarte, abras tus brazos y lo traigas y le digas: no hay problema, estoy contigo, te llevaré a Dios, vente, vamos, oremos, Él te perdonará, Él pasará por alto lo que hayas hecho. Entonces la gente aprende: Él es un hermano. Y cuando tú le dices: hermano, ¿me apoyas? Por supuesto, a ese hermano hasta donde sea, Él sí es mi hermano. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Líderes que luego, alguna ocasión me dijo alguno: dígale a los hermanos que me obedezca, porque soy líder. Y yo me le quedé viendo y le dije: hermano, ni siquiera yo he pedido eso, y eso que soy el pastor. Nunca les he dicho: hermanos, obedézcanme, soy el pastor. Le dije: ¿quiere que lo obedezcan? Ámelos, sírvales, restáurelos, sánele las heridas al que esté herido, y verá que como ellos solitos empiezan a amarle, a honrarle, a respetarle, a ayudarle, incluso a obedecerle. Y es verdad. ¿Alguna vez has ido a un hospital? Alguna vez me dijeron: hermano, que nos dieron permiso de entrar a tal hospital y en el área donde están unos enfermos muy delicados, y queremos que usted nos acompañe. Y yo dije: no, amén, gloria a Dios. Y cuando entramos nos pusieron tapabocas, una bata, guantes, y dije: ¿para qué tanto? Dice: no, es que a donde les dieron permiso es donde están los pacientes con enfermedades contagiosas. Cuando dijeron eso dije: ya me acordé que tengo otro compromiso. O sea, porque inmediatamente uno siente: me puedo contagiar. Pero los hermanos que nos invitaron a ir, ellos no les importó eso. Entraron, y yo me acuerdo que entré con ellos también. Y luego dijeron: impóngale las manos usted a aquellos de allá, y nosotros a los de acá, y el otro grupo a los de allá. Yo dije: hasta con imposición de manos, no se puede nada más orar así. Pero hubieras visto el amor con el que lo hacían. Fueron y les impusieron las manos. ¿Qué crees que es lo que uno siente una vez que ha salido de ahí? Te quitan todo, ¿y qué es lo primero que quieres hacer? Ir a lavarte las manos, por la sensación de que te pueden contagiar. De verdad, eso se siente. Pastor, qué falto de corazón, qué falto de amor. Mira, créeme, eso sucedió hace algunos años, cuando era más joven de lo que todavía soy. Pero de todas maneras, aunque ahora lo puedo hacer de verdad con mayor convicción, la sensación de lavarte de las manos continúa. Terminas allí, lo haces con todo el corazón, pero es inevitable. Inmediatamente vas y te lavas las manos, porque piensas que te pueden contagiar. Y puedes decir: no, en mi corazón yo creo la palabra de Dios, todo, pero es algo que forma parte de la defensa, de la protección del ser humano. El religioso es así. El religioso no quiere hacer nada por nadie, porque no le vaya a contagiar su pecado. No, con él no voy a tratar, porque no anda bien delante de Dios. ¿Qué tal si me contagia? ¿Sí? Tienen esa actitud de que les va a infectar el pecado, de que les va a infectar su maldad. Así mismo dice el verso 32 de Lucas 10: un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. El levita es el que se encargaba del servicio, de la adoración en el templo. Seguramente él pensó: Dios me mandó a servir, pero a gente sana, a gente pura, a gente justa, a gente redimida, gente que todo lo hace bien. No hay inmundos. Y luego samaritano, no, guácala. No. En el templo yo puedo servir a mis hermanos porque son justos, pero a los que no son hermanos, no. ¿Sí?
Y dice la palabra, y viéndole, pasó de largo. El problema no es de visión, sino de pasión por ayudar. Tal vez tú digas, qué terrible ese levita. ¿Cómo es posible que viendo la necesidad pase de largo? ¿Sabes que tú y yo hemos hecho lo mismo? ¿Ha habido algún domingo en donde no hayamos dicho, necesitamos apoyo para el desayunador? Y si se nos hubiera pasado, ¿ignoraste esa parte? ¿Sabías tú que el domingo pasado no había un peso para darles de comer a los niños esta semana? Y cuando te digo, hermano, necesitamos apoyo, ¿no estás haciendo lo mismo, escuchando lo que se necesita, pero pasando de largo? ¿No te das cuenta que cuando tenemos esa actitud, estamos mostrando que necesitamos ayuda? ¿Que estamos tan mal como aquel que creímos que no estaba tan mal? El silencio es a propósito, para que nos demos cuenta que no están tan bien las cosas como pensábamos. ¿Verdad que las parábolas son muy directas? ¿Verdad que no son tan sencillas? ¿Sabes tú que hay hermanos que han tenido que ir a atender a los niños y no han escuchado palabra de Dios? Porque si no salen ellos, no hay quien atienda a los niños. ¿Y has escuchado de que necesitamos que nos apoyen con los niños porque no hay maestros? Pero pasamos de largo. Ese no es mi ministerio. No, yo con los niños no. Otra cosa, los niños no. ¿Y entonces quién se va a encargar de ellos? ¿Se los dejamos al enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste al desayunador? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a apoyar en el desayunador? ¿Sabes tú que, no quiero decir el número para que no sea que vaya yo a fallar, pero son muy pocos los hermanos que van? Qué terrible sacerdote, ¿verdad? Qué terrible levita. Y se dicen que son creyentes y siervos de Dios. ¿Verdad que son terribles? ¿Cuántos opinan que esos son terribles, esas personas? ¿Verdad que sí? Y eso que dicen que son creyentes. Y llegó a la iglesia, seguramente el levita dijo, Señor, te amo con todo mi corazón. Y lloró en la adoración. Ay, cuánto te amo. El silencio es intencional. Porque es fácil decir, soy cristiano, soy creyente, amo al Señor. Considéralo, hermano, eso es terrible. Dios nos está hablando esta parábola de la misma manera que lo está haciendo con el intérprete de la ley de su tiempo, para mostrar que interpretar la palabra de Dios correctamente no es suficiente. Para mostrar que puede ser un sacerdote del Dios Altísimo, siervo del Señor, creyente de corazón que se sabe las Escrituras, y estar mal por dentro. Muchas veces se nos olvida que Dios espera que le sirvamos, pero con ellos. En verdad os digo que todo lo que hicieres por uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y que todo lo que no le hiciste a estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Ignoramos esa parte, como que se nos olvida a quién estamos sirviendo. Y empezamos a servir por servir, olvidando la razón del servicio. Como Marta, que de repente al principio empezó a servir a Jesús y lo hacía con amor, y de repente se le olvidó que si hacía de comer era para Jesús, y regresa y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, salió y regañó al Señor Jesús. No tienes cuidado. O sea, le dijo, eres un descuidado. ¿Qué pastoreas tú? Que me dejas que yo sirva sola. Se nos olvida cuál es la razón por la que servimos. Como aquel papá que un día a su hijo le dice, siéntate, juega conmigo este videojuego. Y se sienta con él y le gana en todas. Ay, y todavía se burla de él, no sabe, le gané. Y empieza a burlarse del niño.
¿Que el propósito no era tener relación con Él? ¿Alguna vez has jugado fútbol con el niño que apenas te puede patear la pelota y haces como que vas por el balón y dejas que anote gol? Porque no se trata de que ganes tú, se trata de que Él se sienta amado, de que Él se sienta protegido, de que haya una relación con Él. Dios no quiere alumnos, quiere relación contigo a través del servicio a esas personas. Nos pasa exactamente lo mismo tratando de servir a Dios, de adorar a Dios, olvidándonos del prójimo. Nadie va a servirle a Dios literalmente en la iglesia. ¿Entiende esto, hermano? Tú no puedes servir a Dios literalmente. A Él se hace siempre ese servicio es en otras personas, en otros hermanos, siempre. Si no has estado sirviendo a otros hermanos, no estás sirviendo a Dios. No le has servido a Dios. Amén. Hermano, que la causa, la motivación de nuestro acercamiento a Dios sea el amor, la misericordia hacia los hermanos. La próxima vez que vengas, dile: Señor, aparte de que vengo a adorarte, traje a una persona que está igual de herida que cuando yo llegué, igual de lastimada que cuando a mí me trajeron. Padre, vengo a adorarte, pero con mi hermano. Amén. Entonces el Señor va a estar servido. Me ha servido hoy, va a decir. Sí, el buen samaritano representa la misericordia divina. Lucas 10:33, mira. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabes quiénes eran los samaritanos? El pueblo de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tuvo una capital llamada Samaria, pero vino el ejército asirio, mataron a muchos de esos hombres y de esas mujeres, se llevaron otros cautivos y las mujeres que quedaron las violaron. Y estas mujeres engendraron gente mezclada entre gente hebrea y asirios. Es decir, los samaritanos eran judíos mezclados con asirios. Por eso los judíos no se llevaban con ellos, porque decían: son mezclados, no son verdaderos judíos. Y por eso los samaritanos no se hablaban con los judíos, porque también resentían ese desprecio. Ahora, Jesús está hablando de esto y se lo está diciendo a los judíos. Vino el sacerdote y no hizo nada. Vino el levita y no hizo nada. Pero vino el samaritano, el mezclado, el rechazado, el que nadie quería, y este tuvo misericordia. Les está diciendo: la religión de ustedes no hizo nada. No hizo nada. Pero el Hijo de Dios, aquel que mezcló vida divina con vida humana, el que mezcló siendo hijo de Dios y hijo de hombre, vino y tuvo misericordia de la humanidad. Eso es lo que está hablando. Descendió hasta donde tú estabas. Por eso dijo: vino cerca de él. El Hijo de Dios se hizo carne y vino cerca de ti. Tuvo misericordia. Él sí te ayudó. Mientras otros te juzgaban, mientras otros decían: ese nunca va a cambiar, Él vino y Él tuvo misericordia. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice Lucas 10:33: pero un samaritano que iba de camino, Él es el camino, Él es el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los otros lo vieron, pero no se acercaron. Me voy a atrever. ¿Sabes que esta semana los niños comieron en el desayunador por nuestra hermana que viene de Nueva York? Que Dios haya tenido que mover a alguien desde otra ciudad porque sabía que aquí no iba a haber nadie, que preguntara: hermana, ¿cómo están en el desayunador? Es para que nos dé bastante vergüenza, ¿cierto o no? Empezando por el pastor. Sí, pastor, sí es cierto, nos consta. ¿Y qué vamos a hacer?
El Señor se acercó, vino desde su trono y se acercó hasta ti, vino cerca de ti. Tú no te puedes acercar al desayunador tantito. No, pastor, es que no están pavimentadas las calles de allá, se me llenan de tierra los zapatos. Mi carro se acaba de lavar. Y el Señor se acercó hasta la tierra, literalmente, y murió por ti. Se acercó al punto de tomar tu sitio. Por eso Isaías le llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y tú representas a Dios, y los niños pueden decir, pero Dios y nosotros, porque la iglesia que representa a Dios pues no viene. El buen samaritano no pasó de largo, fue movido a misericordia. El intérprete de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Tratando de justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dijo, tú no entiendes, tú eres el necesitado, tú eres el dañado, tú eres el herido, porque no has hecho nada por nadie. ¿Cómo es posible que todo lo que pasó y nadie se acercó y nadie hizo nada? Jesús dijo, yo soy el samaritano que te vine a ayudar a ti. Esta palabra no te la da Dios para condenarte, no te está reprochando. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice, están tan dañados que ni cuenta se dan. Pero yo he venido para ayudarles, he venido para levantarlos. No voy a pasar de largo. Ustedes pasaron de largo, yo no. Señor, no vas a ir con los niños, no. A ellos puedo traer gente del otro lado del mundo para ayudarles. Vine a ayudarles a ustedes, que han dejado de lado el verdadero sentido del cristianismo, el dar la vida por otros. Ustedes son los que necesitan ayuda. A eso vine, dice el Señor. Lucas 10:33 dice, y viéndole, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. ¿Sabes que Dios te ve? ¿Sabes que Dios te conoce? Dios se acerca a ti, dice, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Sabes que Dios no viene y te está juzgando y te está condenando? Dice, ¿cómo es posible? Qué vergüenza llamarlo. No, el Señor no está con esa actitud hoy. El Señor viene y es movido a misericordia. Dice, de verdad que necesitan ayuda. No me voy a ir hasta ayudarles, les voy a ayudar. Cuando Jesús ve tu situación, tu corazón es movido a misericordia. Tu falta de compasión es movido a misericordia. Cuando tú has dicho, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo en ningún lado. Dios ha dicho, yo sí te veo y soy movido a misericordia. ¿Qué es lo que hace Él? Verso 34. Y acercándose, dice el verso 34, vendó sus heridas. Vendó sus heridas. ¿No dice acaso la Escritura que por sus llagas hemos sido curados? Amén. Cuando el ser humano peca, los demás como que tenemos la tendencia a exhibirlo. O sea, ya supiste, ya te diste cuenta, no te contaron. ¿Acaso no te dijeron que fulano de tal? No. Mira nomás lo que hizo. El Señor no, el Señor venda tu herida, oculta tu herida, te protege, te venda, no te exhibe, te ayuda, te levanta, no deja tus heridas expuestas a la burla de los demás, te venda. ¿Cómo te sana? Dice, echándoles aceite y vino. Esto nos habla de unción, nos habla de gozo, porque si hay algo que te puede quitar la amargura, si hay algo que puede sanar tu corazón y poner compasión ahí, es el gozo, la alegría del Señor. Ahí es donde empieza lo genuino, lo bueno de Dios. Y luego dice, poniéndole en su cabalgadura. Alguien pecó y no, pues que le eche ganas. ¿Le va a echar ganas o no? De una vez pregúntale, pastor, dígale claro, ¿se va a meter de lleno al Señor o no? Y si no, que se regrese al mundo. El Señor no hizo eso. No agarró y le dijo, órale, camínele como esté. Agarró y lo ayudó. Caminó con él. Como pudo, lo subió en su cabalgadura. Cuando tú no puedes, ¿sabes que el Señor te ayuda? Él te carga. Cuando tú no puedes estar de pie
por la razón que sea, Él no te rechaza, Él te levanta. Cuando piensas que no vales nada, te dice: yo me encargo de llevarte, yo te llevo. Así actúa el Dios de misericordia, en el cual hemos puesto nuestra confianza. Amén. Y luego dice la palabra: lo llevó al mesón. ¿Sabes cuál es el mesón en esta tierra? ¿Alguien sabe? La iglesia. La iglesia es el mesón. Todo herido, el Señor lo trae a la iglesia. Todo lastimado, el Señor lo trae a la iglesia. Lo llevó al mesón y ahí el Señor cuidó de él. Cuidó de él, ¿sí? Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Quién es el mesonero? ¿Quién será el mesonero? El Espíritu Santo. Él es el mesonero. 2 denarios, dice, sacó 2 denarios. ¿Sabes cuánto pagaban por día a cualquier empleado? 1 denario. Esto es algo interesante y algo profético, porque el Señor trajo la humanidad a la iglesia y le dio al mesonero, al Espíritu Santo, le pagó 2 días. Mira lo que dice segunda de Pedro, por favor, rápidamente. Capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Dice, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor pagó 2 denarios, es decir, ¿pagó qué? 2 días, que para el Señor son 2000 años. Hace 2000 años el Señor Jesús vino y salvó a la humanidad, la rescató, la trajo al mesón. Le dijo al mesonero: Espíritu Santo, te pago 2 días, que son 2000 años. Que ya pasaron, por cierto. Esto es algo interesante. Por favor, vayamos de regreso al siguiente versículo que tenemos ahí. No, por favor, si podemos regresar entonces, verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, pagó 2000 años y los dio al mesonero, Espíritu Santo, y le dijo: cuídamele. Y todo lo que gastes de más, como diciendo, sí me voy a tardar poquito más de 2 días, poquito más de 2000 años. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos a punto de ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El buen samaritano es profético también. Y cuando venga el Señor, ¿va a hallar sacerdotes y levitas o va a hallar buenos samaritanos? ¿Sabes tú que es en la iglesia el único lugar en donde está el mesonero? El mesonero no te va a cuidar en tu casa. No, yo ya no me siento bien, yo a la iglesia no regreso. Allá no cuida el mesonero cuida en el mesón, en la iglesia. Ahí es donde el Señor te protege, te sana. Ahí, mientras permanezcas en la iglesia, estás protegido, estás cuidado. Pero si te sales, el vengador te puede alcanzar. Las ciudades de refugio, mientras las personas estaban adentro de la ciudad de refugio, no les pasaba nada. Pero si se salían, el vengador estaba autorizado para matarlos. Una persona que mataba a otro accidentalmente corría a la ciudad de refugio. La puerta estaba abierta, entraba y le decía a los ancianos: maté a alguien accidentalmente, pequé accidentalmente. Los ancianos lo metían y le decían al vengador, es decir, a un familiar del muerto: no lo puedes tocar, está en la ciudad de refugio. Y decía: pero lo voy a estar cazando, en algún momento se va a salir y entonces lo voy a matar. Y cuando alguien sale de la ciudad de refugio, que es la iglesia, Satanás está autorizado para dañarlos. Dios no puede hacer nada, porque el enemigo va a decir: se salió de la casa de la ciudad de refugio. Soy el vengador, yo puedo tocarlo. Y era legal. Si lo mataba fuera de la ciudad, todos decían: bueno, pues él se lo buscó, ¿para qué se salió? El vengador tenía derecho. Acuérdate, la ley era ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Pero mientras estuviera adentro no podía tocarlo. Llévate eso. ¿Sí? ¿Sabes tú que en la iglesia es la gracia de Dios la que te sostiene, la que te ayuda, la que te cuida? El único lugar donde estarás seguro hasta el regreso del Señor será el mesón, que es la iglesia. El Señor regresará a eso, a la iglesia.
Lucas 10:36, ahora sí, dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Primero le había dicho: haz esto y vivirás. Si no haces lo que crees, no vives. Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? No vuelvas a pasar de largo. No vuelvas a pasar de largo. ¿Cuántos decimos amén? Hemos escuchado a Dios. Esa es la parábola. No vuelvas a pasar de largo cuando oigas que un hermano no tiene dinero para comer, no tiene nada que llevar a sus hijos para alimentarse. No vuelvas a pasar de largo cuando te digamos que necesitamos apoyo en el desayunador. No pases de largo cuando hables con la gente. ¿Sabes tú? Discúlpenme por poner este ejemplo, pero mi hermana le ha estado apoyando a la gente que se ha encontrado en la calle. ¿Y sabes tú que esa gente ha venido a la iglesia? ¿De verdad? Ha venido a la iglesia. El domingo pasado tuvimos gente a quien ella invitó, y ahora también. Es que no quieren venir, pastor, uno les habla del Señor y no vienen. Pues cúrales las heridas, tráelos al mesón. Nomás los agarras tirados y le dices: oiga, cuando se levante lo invito a la iglesia, allá en Rema. Sí, cuando se cure, allá lo esperamos, que Dios le bendiga. No, agarra, cúrale las heridas, gasta en él y dile: allá lo espero. Y vas a ver cómo si vienen. Dicen: pues en el mesón es donde puedo estar mejor. ¿Cuántos dicen amén? La parábola termina diciendo que de ahí pasaron a Betania, que está en el camino de regreso a Jerusalén. ¿No es interesante que después de que se ayudó a alguien, te pones en el camino de regreso y que mientras no ayudas a nadie vas descendiendo? ¿No es interesante eso? ¿Será que Dios nos está hablando a nosotros? O a lo mejor esta prédica fue para alguien que lo va a escuchar por portal 6640.com. Ese hermano que está en la sala ahí escuchándolo, y él va a decir: sí, esta era para mí. Pobres hermanos de Rema que tuvieron que escuchar una prédica que era para mí, porque seguro que para ellos no era. ¿O será también para nosotros? Ahí donde estás, hermano, habla con Dios tú, porque esta palabra es para ti. Dile: estoy enojado, porque esa fue una palabra muy directa y mejor me hubieran dicho a mí solo. O también dile: Señor, yo sé que me has hablado, Padre. Y dile: ¿sabes qué? Yo me voy a encontrar heridos, lastimados, y yo voy a seguir igual, Señor, yo voy igual. Así que dile: Señor, perdóname, porque has tenido que traer gente desde otros lugares, porque yo no he querido hacer la parte que me corresponde. Perdóname en el nombre de Jesús. Qué pena cuando Dios tiene que enviar ayuda desde afuera, porque los de adentro no hacemos nada. Qué pena que seamos los hermanos mayores de la parábola del hijo pródigo, que estemos metidos en la casa del Padre trabajando, que no tengamos misericordia por aquellos en desgracia. Qué pena. Dile: Señor, perdóname. Háblale de ti. No hablemos como iglesia, personalmente, individualmente, cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero Él tiene misericordia. Viendo tu situación, dice, fue movido a misericordia. Dile: Señor, gracias que vienes a salvarme, a rescatarme, Señor, de pensar que yo no necesitaba ayuda. Pensé que los que necesitaban ayuda eran solo los del desayunador. Dice el Señor: no, de ellos me encargo yo. Tú necesitas ayuda. Tú necesitas ayuda. Dile: sí, Señor,
acepto que necesito ayuda. En el nombre de Jesús.